GABA en las terminaciones nerviosas se encuentran prácticamente en todas las partes de la corteza cerebral, también se encuentran en el sistema límbico y tiene una coordinación en todos ellos en cuanto a su formación y a su tamato, y ahí por una desgasa se produce GABA. Cuando el GABA deja de actuar, inmediatamente aparece una enzima que se llama GABA transaminasa y lo convierte en succinil, un intermedio del ciclo de Krebs o un integrante del ciclo de Krebs y se pierde la molécula. Entonces, acuérdense, todos estos fármacos están relacionados con el GABA. Antes se los llamaba GABAérgicos a todos ellos. Hoy por hoy la denominación ya no es GABAérgicos, sino ansiolíticos, hipnóticos y tampoco tranquilizantes. Veamos aquí, los ansiolíticos por excelencia son las benzodiazepinas, diazepam, lorazepam y muchas de ellas. También algunos antidepresivos tienen un efecto ansiolítico, calman la ansiedad, pero obviamente el nombre lo dije, antidepresivo, va más a favor de evitar o de parar la depresión que tiene la persona. Una persona se deprime ya sea porque tiene una base genética para producir depresión o porque tiene una serie de trastornos que le llevan a no poder superar algunos problemas de la vida. También los betabloqueantes están en los ansiolíticos y aquellos pacientes que van a dar o aquellas personas que tienen que dar conferencias, charlas y les viene un pánico en escena, una dosis de propanolol, un cuarto de la tableta de 40 miligramos es suficiente. Bien, fíjense al otro lado los hipnóticos, también algunos son derivados de las benzodiazepínicas. Aquí el diazepam es ansiolítico, el lorazepam es ansiolítico, pero aquí el nitrazepam y el temazepam son hipnóticos, son benzodiazepinas, y aparecen otras drogas hipnóticas específicas como es la sopiclona y todas las drogas Z que se llaman. Se llaman Z porque hacen dormir, producen Z, sopiclona, son los mejores medicamentos para producir hipnosis. Antiguamente se utilizaba el hidrato de cloral, hoy por hoy no, y el hidrato de cloral venía en una suspensión líquida, transparente, insabora, incolora, etcétera, y eran esas gotitas que alguien ponía en un vaso de una persona, simplemente 2 o 3 gotas. Hay gente todavía que utiliza algunos grupos de estos fármacos para producir sueño, y los barbitúricos que también son considerados hipnóticos. Fíjense todos, si recordamos un poquito la fisiología, el GABA se formaba a partir del glutamato, el GABA se almacenaba en vesículas y en un momento dado el GABA sacaba por exocitosis al GABA como tal y buscaba sus receptores. Sus receptores eran unas estructuras que actuaban como canales y que actúan como canales iónicos. Son conformados por varias subunidades, por lo tanto este canal iónico es una proteína tetramérica conformada por varias subunidades, 2 alfa U, 2 beta 2 y una gamma. Y este canal iónico modula para el cloro, es decir, para el cloruro en realidad, el cloruro de carga negativa, y lo que hace el canal iónico del GABA, el receptor que es un canal iónico, hace que ingrese más cloro al interior de la célula. Al ingresar el cloruro en carga negativa al interior de la célula, produce un estado de despolarización y luego una hiperpolarización que hace que la neurona empiece a entrar en paz y que los impulsos nerviosos o la actividad eléctrica disminuya. Entonces, fíjense, los GABA tiene receptores específicos entre alfa 1 y beta 2 del canal iónico llamado canal del GABA o receptor del GABA. Hay 2 tipos de receptores, GABA A y GABA B, pero de todas maneras hacen eso. Fíjese lo que el GABA hace una vez que ocupa, hace que ingrese mucho cloruro, y fíjense cómo se vuelve la abertura para el cloruro en relación al GABA que recién va a ser ocupado o al receptor GABA que recién va a ser ocupado por este neurotransmisor. El GABA, vuelvo a decir, deriva de un neurotransmisor que es al contrario excitador, que es el glutamato. Bien, las benzodiazepinas y otros compuestos en el mismo sitio del GABA, pero obviamente van a utilizar el receptor del GABA
para su acción y la acción que aumentaba la abertura del cloruro. En las benzodiazepinas se ve una extraordinaria conductancia para el cloruro y se localizan los receptores. Ahí está el receptor para las benzodiazepinas y para los barbitúricos se localizan justo al frente. No está indicado acá, pero se localizan al frente y el alcohol también tiene en los gamma 2. Sea como fuere, no nos interesa el alcohol ni los barbitúricos. Los que nos interesan, el GABA como tal y las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas entonces ocupan otros sitios dentro del receptor del GABA, que es un canal iónico, y aumentan la conductancia de cloruro. Bien, veamos algunas generalidades de las benzodiazepinas y algunas partes que son importantes. Si se fijan, las benzodiazepinas son depresores del sistema nervioso central. Las benzodiazepinas son el principal grupo ansiolítico para calmar la ansiedad que contamos los médicos. Disminuyen la ansiedad, causan e inducen al sueño. Estos medicamentos, salvo los que he dicho, nitrazepam, que son hipnóticos directos, sí producen sueño. Los demás lo que producen es un estado de tranquilidad, relajación y que lleva a estar, que la persona que vaya directamente al sueño normal. Entonces, las benzodiazepinas, exceptuando las hipnóticas, vuelvo a decir aquí, las hipnóticas, como son temazepam, lormetazepam, nitrazepam, esas sí producen hipnosis o sueño directo y las otras como son el diazepam, lorazepam, más que nada actúan como inductores para el sueño en el sentido de que van a producir relajación y la persona va a tener un sueño normal en el momento que verdaderamente somnolencia y de sueño. En general disminuye la ansiedad, se puede recetar a veces varias veces al día, inducen, vuelvo a decir, inducen al sueño, algunos son relajantes musculares. Tenemos el clonazepam, que es un extraordinario medicamento que actúa como antiepiléptico y también como relajante muscular. Y tenemos algunos otros que actúan como anestésicos y son medicamentos que se van a utilizar particularmente en las situaciones en que el paciente tiene que ser sometido a un procedimiento menor. Por decir, a un paciente le van a hacer una endoscopía digestiva o una colonoscopía, endoscopía digestiva alta o colonoscopía baja, y el paciente tiene que recibir una dosis de midazolam. Habitualmente este midazolam se coloca intravenoso en una poca cantidad y según la cantidad que se coloque, el tiempo de duración va a depender de eso. A veces el paciente despierta a los 20 minutos, media hora, porque es el tiempo que va demorar el procedimiento. Lo mismo para las broncoscopías, es decir, procedimientos menores pueden utilizar midazolam como anestésico porque su vida media es muy corta e inmediatamente el paciente despierta. El efecto de sedación, hipnosis, etcétera, está en función de la dosis. Hay una curva que se llama la curva de Grace, donde se ve que si se aumenta la dosis de cualquiera de las benzodiazepinas y más la dosis, más arriba la dosis más alta del principio que produce alivio de la ansiedad, inmediatamente se produce sueño si aumentamos la dosis. Aumentamos la dosis, se produce anestesia. Aumentamos la dosis, se produce coma. Aumentamos la dosis, se produce muerte. Entonces es una curva que debemos llegar desde un estado de ansiedad simple al estado de muerte si acaso es dosis muy alta. Entonces tenemos al principio sedación, hipnosis, después anestesia, coma y muerte. El primer medicamento de este grupo apareció en 1950 y fue el clordiazepam. Del clordiazepóxito se descubrió y se inventó, se encontró el diazepam en el laboratorio, diazepina por excelencia. Hoy todavía se sigue utilizando diazepam. El diazepam es muy bueno para tratar las epilepsias, los ataques agudos de epilepsia, para relajar la musculatura y produce un estado de ansiedad, un estado de
quitar la ansiedad, muy sepan que tiene metabolitos activos y su acción todavía perdura. Su tiempo de vida media es relativamente, pero por sus metabolitos activos puede llegar a 40 horas o más, salvo esas excepciones, porque tenemos otras benzodiazepinas que tienen un tiempo de vida mucho más corto y no producen tampoco metabolitos activos. Sensibilidad y especificidad en función a su estructura química. Las benzodiazepinas se clasifican por la estructura, la farmacocinética y sus intenciones terapéuticas. Tienen, como les digo, metabolitos, algunos comunes que prolongan la vida de la actividad de los fármacos. Por lo menos es común, se llama nordiazepam, que es como, pero vuelvo a decir, son aproximadamente unas 30 benzodiazepinas, así que hay un gran montón de ellas que no tienen metabolitos activos. Bien, poseen receptores en diferentes regiones del sistema nervioso central al lado de los receptores para GABA. Hemos dicho que están entre otras subunidades de lo GABA. Se encuentran tanto en la corteza, cerebelo, sistema límbico, y estos receptores se llaman benzodiazepinas de tipo 1 y benzodiazepinas están ligados al GABA en un sistema de tipo cooperativo. La ocupación del receptor benzodiazepina está relacionado con el efecto 1 y la ocupación del receptor benzodiazepina de tipo 2 está relacionado con el efecto relajante y anticonvulsivante. Vamos a la figura aquí arriba. Aquí habíamos dicho que estaba el receptor para las benzodiazepinas. Este receptor es la benzodiazepina de tipo 1 porque hoy he encontrado a su lado otro receptor que se llama benzodiazepina de tipo 2, pero casi ocupan el mismo sector de subunidades. Sin embargo, hay pequeñas diferencias por la ocupación de ese receptor. El benzodiazepina 1, vuelvo a decir, está relacionado con el efecto antiansiolítico, es decir, disminuye la ansiedad, y el anticonvulsivante, evita la convulsión, evita la epilepsia. El complejo del receptor GABA es un ionóforo del cloro, es decir, es un receptor que actúa iónico para el cloro y hemos dicho que tiene subunidades alfa, beta, gamma y a la vez varias isoformas que les confiere especificidad a las cepinas. Las benzodiazepinas modifican las funciones del GABA, aumentando la conductancia del cloro. Hemos dicho que proporcionar a una apertura muy grande del canal, más grande la apertura del canal iónico, más cloro ingresa al interior. Existen agonales de los receptores GABA a partir de las benzodiazepinas. Existen agonistas parciales, inversos y antagonistas. El principal antagonista se llama flumazenil y se utiliza cuando el paciente ha tenido un exceso o una toxicidad con benzodiazepina. El flumazenil se utiliza en ampollas, vienen ampollas de 2 miligramos y se puede colocar intravenoso directo cuando sospechamos que la persona por un intento de suicidio o por un accidente ha consumido una gran cantidad de benzodiazepinas. Tal es el caso del diazepam. El diazepam en una época era el causante de más suicidios en Estados Unidos porque era casi de libre acceso su venta y las tabletas dos que era la indicada tomaban 10 o más. Entonces, Macenil tiene que acordarse, es el antídoto específico para la intoxicación con benzodiazepinas. También inhibidores que fijan al diazepam, que bloquea la acción de las benzodiazepinas en sus receptores, y esto se descubrieron porque el diazepam muchísimos años fue para, sobre todo, tratar a los gringos. Los gringos su mucha ansiedad, viven en un estado estrés muy continuo. Entonces aquí tenemos algunas anotaciones de las benzodiazepinas. Actúan uniéndose a una localización reguladora específica del receptor y potenciando el efecto inhibidor del GABA. En las distintas regiones del encéfalo existen
subtipos diferentes del receptor GABA que su sensibilidad a las benzodiazepinas más ansiolíticas son agonistas de localización de estas localizaciones reguladoras. Benzodiazepinas como el flumazenil que acabamos de mencionar, agonistas y contrarrestan la acción de las benzodiazepinas ansiolíticas. Existe otra clase de agonistas inversos que reducen la eficacia del GABA y que son ansiógenos, no se usan si acaso. Es al revés, ya también producen un estado de ansiedad muy constante y eso se utiliza en animales, pero ni los mencionamos porque no se utiliza. Sé que existen ligandos endógenos para el lugar de unión de las benzodiazepinas, entre moléculas peptídicas y esteroides que van a ocupar endógenamente los receptores cuando la persona no consume las benzodiazepinas pero por el momento no se conoce su función fisiológica. Las benzodiazepinas producen disminución de la ansiedad y la agresividad. Hay personas que gritan, se excitan, producen una ira tremenda, están en un estado de ansiedad muy fuerte. Ese estado de ansiedad produce una tormenta de energía y produce una tormenta del cortisol. Esas personas pueden sufrir un infarto, sufrir un accidente vascular, etcétera. Entonces se les da benzodiazepinas que disminuyen su ansiedad y su agresividad. También producen sedación con alivio del insomnio. El insomnio en esta época de pandemia y en esta época de elecciones es lo habitual. Muy pocas personas concilian el sueño, así que alguna vez es necesario medicamentos. Y les decía que en la consulta médica uno de los grupos de fármacos que más se receta son benzodiazepinas. Producen relajación de la coordinación motora. Ese es un problema, porque si la persona va a manejar vehículos grandes, va a manejar máquinas importantes o va a manejar los cómputos de una elección, al no tener coordinación motora van a estar fregados. Entonces produce relajación muscular, la coordinación motora y también un poco del efecto cognitivo, es decir, disminuye y produce lentitud en las personas. Suprime las convulsiones, es su efecto antipeléptico y tienen una amnesia anterógrada. Esto es muy interesante porque cuando se descubrió que existía este efecto con las benzodiazepinas, se empezó a utilizar estas para darle a los pacientes que presentaban mucha ansiedad antes de un evento. Las personas pueden tener ansiedad por miles de causas, pero algunas antes de un evento. Particularmente, por ejemplo, si tenían que recibir un procedimiento quirúrgico pequeño o alguna cosa, o una colocación de un stem o de una prótesis o una colocación o una colonoscopía, rectoscopía, cistoscopía, algo, o alguna situación que le producía mucha ansiedad alta que daba en su cerebro el hecho de que tenía que hacer al día siguiente algo y le impedía concentrarse. Entonces se vio que particularmente el bromazepam y el lorazepam, que son benzodiazepinas, quitan esa sensación reverberante que ocurre en el persona pensando qué va a ser mañana, 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 no duerme en la noche o días antes está con extraordinariedad. El bromazepam, vuelvo a decir, y el lorazepam se demostraron como medicamentos extraordinarios porque producían una amnesia anterógrada. El paciente se olvidaba, o sea, no es que se olvidaba definitivamente, pero ya no le importaba ni tampoco volvía como una especie de regulación cada momento lo que le producía la ansiedad. Eso ocurre mucho en los pacientes que van a recibir quimioterapia. Yo como a los pacientes les doy lorazepam o bromazepam un día antes si el paciente viene al tratamiento lo más feliz y tranquilo, tiene ansiedad, pero una ansiedad controlada. No se le da eso y si es una persona mujer joven y que requiere tratamientos de quimioterapias que le van a hacer vomitar, etcétera, su ansiedad es tan fuerte que a veces precipita algo que no es bueno. Las diferencias de los perfiles farmacológicos de las distintas benzodiazepinas son pequeñas.
efecto anticonvulsivante del clonazepam es mayor en relación a otras sus acciones. El clonazepam, vuelvo a decir, se utiliza como relajante muscular. Hoy por hoy ha sustituido al diazepam en su acción de relajante muscular y antiepiléptico. Parece que las distintas del receptor GABA intervienen en efectos sedantes y en efectos ansiolíticos. Las benzodiazepinas son activas por vía oral. Diferencias fundamentales se refieren a la duración de acción. Tenemos entonces que clasificar a las benzodiazepinas de acción corta, de acción media y de acción larga. Les había dicho el diazepam es una benzodiazepina de acción larga, no por el hecho mismo que tiene una vida media larga, sino por sus metabolitos activos que siguen activos. El alprazolam, que es una de las benzodiazepinas que más se utiliza, es de acción corta. Por lo tanto, en aquellos pacientes que tienen que hacer una actividad intelectual o algo al día siguiente y están muy ansiosos, se le da alprazolam en la noche y al día siguiente están de lo más tranquilo. Su vida media habitualmente es de 6 horas y el paciente ya está en su estado normal. El clonazepam es de acción intermedia. Algunos lo clasifican como de acción larga porque puede durar un poco más. Entonces, se pueden clasificar, vuelvo a decir, a las benzodiazepinas por la duración de acción. Los de acción corta, ejemplos, lorazepam y temazepam, tienen semividas de 8 a 12 horas. Se metabolizan a compuestos inactivos y se utilizan principalmente como somníferos. El lorazepam tiene ese efecto que les había dicho además, que produce una amnesia anterógrada. Así que es un buen medicamento. Algunos de acción prolongada, por ejemplo, diazepam y clordiazepóxido, se convierten, la palabra no es anestésico, debería ser algunos ansiolíticos de acción prolongada. Por ejemplo, diazepam y clordiazepóxido se convierten en un metabolito activo de acción prolongada que es el nordazepam, por lo tanto dura mucho más. Algunas benzodiazepinas por vía intravenosa, por ejemplo, el diazepam en el estado epiléptico y el midazolam en anestesia para procedimientos pequeños. El DEM es un fármaco de acción corta que no es una benzodiazepina, pero que actúa de manera similar. El solpidem y la sopiclona revolucionaron a los 20 años el uso de estos medicamentos porque demostraron que producían sueño sin ese efecto que podía ser de rebote al día siguiente o muy prolongado, y hoy por hoy se utiliza muchísimo. Las benzodiazepinas son relativamente seguras en caso de sobredosis. Sus principales inconvenientes son la interacción con el alcohol. No debe juntarse con el alcohol. Los efectos que produce la resaca después de estos medicamentos y los síntomas de abstinencia y el desarrollo de dependencia. Todas las benzodiazepinas, absolutamente todas, producen adicción. La adicción está en función al tiempo que utiliza el paciente estos medicamentos y además produce una pseudotolerancia, es decir, que cada vez hay que aumentar un poquito más la dosis, muy parecido a los opiáceos, pero no como los opiáceos. Sin embargo, pacientes que utilizan, por decir, más de 3 años, es muy difícil eso, salvo que se vaya bajando la dosis de a poco y o se utilicen medicamentos alternos o se utilicen eh, vegetales, algo que puedan quitar la ansiedad que tiene el paciente. Obviamente la ansiedad se quita cuando ya el motivo o el gatillo, el disparador ya no existe. La ansiedad se produce por un evento desconocido en el sentido de que el paciente empieza a tener miedo o pánico y ansiedad porque no sabe qué va a pasar. El desconcierto, la desesperanza producen ansiedad. Al final de este dossier hay un trabajo muy lindo de ansiedad que quiero que lo lean, por favor, lo resuman un poquito y entiendan cómo es y cómo se tratan. Bien, aquí volvemos a ver el GABA, el receptor GABA. Fíjense, el cloruro va a ingresar. Tenemos las subunidades diferentes. Es una estructura grande el receptor GABA y ahí está el conducto o el canal iónico. El cloruro es el que va a ingresar, sobre todo en los receptores de tipo GABA-A. Los receptores de tipo GABA-B no necesariamente el que ingresa, sino es el sodio o el potasio, pero lo que nos interesa a nosotros es el GABA, receptores de tipo GABA-A.
Ahora fíjense, si dividiéramos todo el canal iónico, una parte es para el neurotransmisor endógeno, otro para las benzodiazepinas y otro segmento para los barbitúricos. Los barbitúricos antiguamente se utilizaban mucho, por hoy el único que se utiliza es el fenobarbital y el pentotal como un anestésico de un tiempo mediano, aproximadamente una hora y media. El pentotal sódico es un medicamento, es un barbitúrico que se utiliza para procedimientos también quirúrgicos menores en la ausencia de anestesiólogos. Es decir, en muchos hospitales, particularmente provinciales, no hay anestesiólogo, no hay el especialista que coloque anestesia. Entonces, el médico ante un evento que tiene que resolver, llámese un aborto en curso, llámese una uña encarnada, llámese una herida abierta, fracturada, etcétera, o una fractura de hueso, tiene que utilizar algún anestésico para quizás un legrado, una curación, y el paciente está extraordinariamente ansioso, se coloca un suero, se diluye pentotal sódico, cc o 10 cc en una jeringa de 20 cc y se va colocando el pentotal sódico lentamente junto con oxígeno. Entra en anestesia, más o menos una hora y media, porque esos barbitúricos, digo, el pentotal sódico es un barbitúrico de acción corta, te despierta después y está tranquilo. Entonces, acuérdense ustedes, en las provincias o en lugares donde no hay anestesia, utilizar alotano, enflurano u otros, si tienen pentotal sódico o tiopental sódico que se llama, ustedes mismos pueden hacer las veces de anestesiólogo y tratar de curar y aliviar al paciente. Bien, aquí tenemos algunas características de las benzodiazepinas en uso en el ser humano y tenemos estos, el triazolam y el midazolam. El triazolam ha sido suspendido de la práctica médica, por si acaso, porque ha conducido a problemas cardíacos severos, entonces no se utiliza. Y en algunos casos se han denunciado estados de suicidio inducidos por el triazolam. Por lo tanto, este medicamento no lo van a utilizar. El que sí se utiliza es el midazolam. Hemos particularmente utilización como anestésico intravenoso. Si ustedes no tienen aquí, en este caso, barbitúricos como el tiopental o tal, pueden utilizar midazolam. Midazolam, las ampollas vienen de 10 y de 20 miligramos, una ampolla diluida lentamente intravenosa de anestesia y se puede realizar un procedimiento. Entonces tiene una vida media, fíjense, de 2 a 4 horas, son muy cortas su vida. Medicamentos producen metabolitos que son fácilmente hidrolizados, la vida media del metabolito 2 horas y la acción total global es más 6 horas. Dependiendo de la dosis, el paciente inmediatamente después del midazolam, llámese a la hora y media, ya puede estar caminando y haciendo sus actividades normales, dependiendo de la dosis. El Solpidem también es de acción rápida, no tiene metabolitos y dura más o menos 4 horas. Este Solpidem, en el momento que apareció, y hoy por hoy la sopiclona, se llamaron hipnóticos con pijama. Eso fue muy interesante porque se decía que estos medicamentos producían un efecto tan rápido que el paciente ya tenía que estar con el pijama para poder dormir. Eso en la realidad no es así. Quizás en algunas personas muy sensibles o muy susceptibles a las benzodiazepinas ocurra, pero por lo general en los pacientes no están. Recién a los 30 minutos, 40 minutos están produciendo sueño. Por lo tanto, no existe eso. Ahora, obviamente depende de la dosis. Se utiliza una dosis mucho más alta que la habitual, va a producir en un tiempo mucho más rápido una hipnosis. Las pildoritas, las que marean o los hombres que hacen dormir a sus víctimas utilizan el Solpidem, pero sobre todo utilizan el nitrazepam. Solpidem lamentablemente es de venta libre. Entonces, fíjense que una bebida, un refresco puede producir una hipnosis si le dan una dosis más alta y el paciente duerme. Prácticamente a la media hora está dormido.
El lorazepam, oxazepam, temazepam, lorazepam tienen ya una vida media un poquito más larga, de 8 a 12 horas, y su acción total dura 12 a 18 horas. Son ansiolíticos e hipnóticos, dependiendo de la dosis. Sobre todo el temazepam es hipnótico casi específico. El alprazolam, que es un medicamento que seguramente han oído hablar muchísimo, se convierte casi como la aspirina y es un medicamento que van a recetar absolutamente toda su vida. Tiene una vida media corta de 6 a 12 horas. No es mucho, no tiene derivados que sean potentes, pero generalmente a las 6 horas ya el paciente es aliviado de su ansiedad y a las 20 horas, por así decir, ya desapareció el medicamento. Es un ansiolítico y además ese es un buen plus que tiene el alprazolam, porque a veces la ansiedad viene con depresión. Entonces, en vez de depresivo por un lado y un ansiolítico por otro lado, se utiliza el alprazolam, una dosis que es estándar, aproximadamente puede ser un poquito más, 0,5, 1 miligramo o 2 miligramos al día, y el paciente se le quita la ansiedad y además se le quita la DOM. Obviamente no es inmediato este efecto antidepresivo, pero es bueno. El nitrazepam es un hipnótico directo, tiene una vida media larga. El diazepam también tiene una vida media muy larga de 20 a 40 horas junto con clordiazepóxido. Su metabolito activo se llama nordazepam. Es un ansiolítico, relajante muscular. Aquellos pacientes que están convulsionando en un estatus epiléptico en el piso y están empezando a morder la lengua y a contraer todos los músculos, inmediatamente hay que canalizar por ampolla entera, no es letosis. El flurazepam tiene también el desmetilflurazepam como metabolito, fíjense, es muy corta su acción, pero aún así, fíjense, metabolito, que es el desmetilflurazepam, es larga. Tanto a pesar de que tiene una vida media muy corta, su acción es larga, se utiliza como ansiolítico. Muy pocas veces utilizado en nuestro medio. El clonazepam hoy por hoy se utiliza muchísimo en nuestro medio. Tiene un nombre comercial que se llama Neuril y el otro nombre es Ribotril. Es un fíjense, tiene una vida media larga, no tiene metabolitos activos, pero es larga su vida media. Entonces, los pacientes que consumen esto están varias horas posterior al mismo efecto inicial o al pico inicial, están todavía letargados. Se utiliza como ansiolítico, anticonvulsivante y es bueno en la manía. No se olviden que hay estados de manía y estados bipolares, y los pacientes bipolares deberían utilizar el clonazepam. Bien, aquí entramos ya un poquito en materia y vemos ansiolíticos, sedantes, hipnóticos. Son fármacos utilizados para calmar la ansiedad, sedar, inducir al sueño y coadyuvar la anestesia. En estos tenemos a las benzodiazepinas como el grupo más importante. Tenemos como unas 30 benzodiazepinas. Aquí solamente están seleccionadas el alprazolam, el clorazepato, el clordiazepóxido, están seleccionadas por abecedario. El diazepam, flurazepam, ketazolam, lorazepam, oxazepam, pracepam, temazepam, y aquí deberíamos poner también al clonazepam, etcétera, etcétera. Son muchísimas entonces que están aquí. Los barbitúricos, el amobarbital, fenobarbital. Dentro del amobarbital está el tiopental o el petotal sódico. Los derivados imidazopiridinas, el solpiden, el soleplon, la sopiclona. Estos medicamentos, vuelvo a decir, son hipnóticos directos. Y otros diversos que se consideran también ansiolíticos, sedantes, pero no son necesariamente benzodiazepinas. Fíjense que hay varios subgrupos. Tenemos a la buspirona, al hidrato de cloral, al etanol. El etanol actúa también como un ansiolítico, la glutetimida, el meprobamato, bromuros y los antihistamínicos. En los pacientes ancianos, darle
clorfeniramina, que es un antihistamínico, es una maravilla porque les produce un sueño que no les va a producir rebote al día siguiente y están muy tranquilos. Entonces, en los ancianos, los mejores son los antihistamínicos clásicos o de tipo 1 que se utilizan y son buenos para producir un mayor. Hacemos las acciones farmacológicas de las benzodiazepinas, ya que se produce sedación, se produce sueño, anestesia, en la medida en que se va aumentando particularmente la dosis, salvo que algunos ya tengan anestésico, como hemos dicho, el midazolam directamente, y otros efectos. La sedación suprime la vigilia y la conducta, respuesta a estímulos, es el efecto sedante que tiene, ya no hay un estímulo que le produzca inmediatamente el gatillo y la respuesta, desinhibe comportamiento seguido de castigo, esto se analizó sobre todo en ratones, y actúa en vías polisinápticas del GABA. Lo importante de los ratones interesante es que en los inicios de las benzodiazepinas a los ratoncitos si querían acercarse a algún lado a una comida, les ponían un contacto eléctrico y el ratoncito tenía que ir a comer la comida, pero sufrir un choque eléctrico, una corriente muy breve, pero les producía un choque eléctrico. Cuando se empezaron a dar las benzodiazepinas en los ratoncitos para ver qué pasaba con ellos, los ratoncitos ya no les importaba el castigo era la electricidad. Entonces inhibía el comportamiento seguido del castigo y a ellos entraban, les importaba la electricidad y se vio entonces que puede producir eso. El sueño, dosis mayores de la sedación producen sueño. Hemos dicho que no son específicos como hipnóticos, son sedantes, pero si aumentamos la dosis produce sueño. El sueño normal en dos fases, el sol y el REM, es o el que suprime, perdón, es el REM. Los sueños por los fármacos alteran al tipo de sueño sol, pero su REM, eso hay que acordarse y buscar en fisiología qué es el sueño REM con movimiento ocular y qué es el sueño sol o los. En la anestesia el sistema nervioso central hasta la etapa 2. Estado profundo que no despierta con el estímulo, por lo tanto una broncoscopía, una colonoscopía, endoscopía se puede hacer porque no van a despertar. Y otros efectos anticonvulsivantes, hemos dicho el clonazepam, el diazepam, también relajantes musculares, inhiben el reflejo polisináptico, que es el diazepam, y algunos producen depresión respiratoria y depresión cardiovascular. Vuelvo a decir, el triazolam fue sacado del medio porque se vio que producía depresión cardiovascular e inducía al suicidio. Muy bien, chicos, aquí quedamos. Estos temas son muy lindos para avanzarlos rápido. Tenemos que ir analizando y conversando. Que tengan una buena tarde. Nos vemos día lunes y martes. Yo creo que esto nos va a llevar la semana siguiente más. No son demasiadas hojas, aunque creo que hemos avanzado muy poquito, pero vamos a que se acabe para que yo pueda empezar a evaluarlos. Que tengan una buena tarde, chicos. Pórtense bien. Hasta luego. Gracias, doctor.